En un remoto rincón del bosque, perdido entre montañas rugosas y cubierto por una densa niebla, yacía un lago que, a lo largo de los años, nadie parecía recordar su nombre. La gente del pueblo cercano lo conocía solo como el lago sin nombre y evitaba su cercanía, ya que en ese lugar habitaba una oscura leyenda que cada generación susurraba con temor e incredulidad. Era víspera del festival anual del pueblo, y un grupo de jóvenes, ávidos de emociones y desafiando a la superstición, decidieron acampar junto al misterioso lago. Entre risas y cuentos de terror alrededor de una fogata, no advirtieron las señales, un misterioso silencio que ahogaba el canto de los grillos, el viento que se negaba a rozar las copas de los árboles y una luna que parecía más tenue. Al caer la medianoche, un eco resonó desde el centro del lago, un lamento profundo que heló su sangre. Los jóvenes, entre miradas nerviosas y carcajadas forzadas, atribuyeron el sonido a los espíritus imaginarios que acompañaban sus historias. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, la atmósfera se volvía cada vez más pesada. Uno de ellos, Raúl, decidió investigar, impulsado por la curiosidad y la incredulidad, y fue el primero en acercarse a la orilla. Apenas se aproximó al agua, un frío anormal lo rodeó, calándole hasta los huesos. Intentando regresar, descubrió que sus pies estaban enredados en raíces extrañas que emergían del lodo oscuro, como si el mismo lago extendiera manos invisibles para atraparlo. En un terror creciente, gritó por ayuda. Sus amigos corrieron a socorrerlo, pero cuando llegaron, Raúl ya no estaba. En su lugar, solo quedaban suaves ondas rompiendo el cristalino espejo de agua. Lo buscaron desesperadamente hasta el amanecer, pero era como si el lago lo hubiese tragado por completo. Años después, la leyenda había cambiado. Ahora, en las noches de luna llena, si escuchabas con atención cerca del lago sin nombre, podías oír susurros que se perdían en el viento. Susurros que pedían ayuda, susurros que mencionaban un nombre olvidado. En una pequeña ciudad, al pie de una cadena montañosa, vivía Clara, una joven maestra de escuela. Clara era querida por todos en el pueblo por su naturaleza amable y su sonrisa contagiosa. Sin embargo, guardaba un secreto que la atormentaba día y noche, una sombra oscura parecía seguirla a donde quiera que fuera. Al principio, Clara pensó que se trataba de su imaginación. La sombra era apenas perceptible, siempre a la periferia de su visión. Pero con el paso del tiempo, se volvió más clara, más sólida y definitivamente más amenazante. Comenzó a notar que la sombra solo aparecía en momentos específicos, y esos momentos eran siempre cuando ella estaba sola. Una tarde, después de quedarse tarde en la escuela para preparar las lecciones del día siguiente, Clara decidió enfrentarse a su miedo. Respiró profundamente y se adentró en el bosque cercano, esperando encontrar la fuente de su angustia. Mientras caminaba, podía sentir la sombra siguiéndola, deslizándose entre los árboles, burlándose de su valentía. La ansiedad la envolvía, pero sabía que debía enfrentarse a lo que fuera que la acosaba. Cerca de un claro, Clara se detuvo. El viento se había detenido y el silencio era sepulcral. Fue entonces cuando oyó una voz susurrante, una que parecía salir de las sombras mismas. La voz le hablaba, suplicante pero al mismo tiempo siniestra. «Déjame entrar», decía una y otra vez. Clara supo que debía negarse, pero descubrió que su voz había desaparecido, ahogada por el miedo. Entonces recordó algo que su abuela solía decirle: a la sombra nunca se le debe permitir cruzar al otro lado, pues trae consigo el olvido eterno. Con esa advertencia en mente, Clara reunió toda su voluntad y gritó un no, poderoso. En un instante, el bosque volvió a la vida y la sombra desapareció, disipada por la luz del coraje. Clara regresó al pueblo, profundamente agradecida con su abuela. La sombra nunca volvió, pero Clara siempre mantuvo una vela encendida en su hogar, por si debía recordar su valentía alguna vez más. La pequeña aldea de San Miguel vivía en paz rodeada de vastos campos y bosques espesos. Pero cuando caía la noche, los rumores de un misterioso grito que resonaba justo a la medianoche estremecían a sus habitantes más valientes. Decían que el grito era tan desgarrador que erizaba la piel y hacía temblar los corazones más fuertes. Luis, un joven curioso y amante de los misterios, decidió investigar. Sabía que la abuela Rosa era la más vieja del lugar y la memoria viva de muchas leyendas del pueblo. Al visitarla, esta le contó que una antigua leyenda relacionaba el grito con el espíritu errante de una mujer llamada Mariana,
¿Quién fue traicionada por su gran amor y encontró su trágico final en los bosques, bajo la luz de luna llena? Inspirado y sin dejarse intimidar por las advertencias, Luis reunió unas velas, una grabadora y una linterna para aventurarse donde pocos se atrevían. Acompañado por su fiel perro Lío, partió al bosque al caer la noche. Mientras caminaba, el silencio del entorno acentuaba cada paso crujiente sobre las hojas secas. Con cada minuto, las sombras se hacían más densas y las formas de los árboles, más amenazantes. Al llegar al claro donde, según las historias, apareció el fantasma, Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. Encendió las velas y puso la grabadora en marcha. Esperó con ansias, su corazón latiendo fuerte en su pecho. La medianoche llegó con su sombría puntualidad, y justo cuando el reloj daba las 12 campanadas, un lamento desgarrador rompió el silencio de la noche. Luis, aunque preparado, se tambaleó por el miedo al escuchar tan terrible grito. Miró a su alrededor buscando el origen, pero no encontró más que sombras movidas por el viento. De pronto, un susurro suave pero claro llegó a sus oídos: «Vete antes de que sea tarde». En un estado de pánico, Luis recogió sus cosas y corrió de regreso al pueblo con Lío a su lado, ambos con los pelos erizados. Al llegar a su hogar, comprobó la grabadora. Para su asombro y horror, solo se escuchaba su agitada respiración y el incesante ladrido de Lío durante el grito, pero nada más. Ningún susurro, ninguna voz. Aquella noche, Luis comprendió que el misterio del grito de la medianoche no se desentrañaría fácilmente y que, al final, algunas leyendas tal vez deban permanecer sin resolver. Al deslizarse la niebla sobre el denso bosque de álamos negros, muchas historias se susurraban sobre las almas errantes que no encontraban descanso. Se decía que alguna vez fue un lugar sagrado, hogar de un antiguo pueblo que desapareció en misteriosas circunstancias, dejando solo sus leyendas y misterios casi olvidados entre las sombras de los árboles. En una fría noche de luna llena, Sofía se adentró en este bosque impulsada por una carta antigua que encontró en el desván de su abuela, una carta que hablaba de un tesoro escondido que su familia había guardado durante generaciones. Con plena determinación de descubrir la verdad detrás de esas viejas palabras, avanzó con su linterna alumbrando débilmente el camino. Las ramas entrelazadas parecían murmurar secretos oscuros en un lenguaje olvidado. Cada paso que daba resonaba con un eco distante, y una sensación de ser observada la estremecía hasta los huesos. De repente, entre la penumbra, apareció una figura incorpórea que flotaba silenciosamente. Se llamaba Elena, una joven del pueblo antiguo que se negó a abandonar el mundo de los vivos. La figura se acercó a Sofía con una mirada de súplica, queriendo advertirle del peligro que existía si continuaba adelante. Pero Sofía, cegada por la avaricia de un posible descubrimiento, ignoró las advertencias. Elena la siguió, tratando de detenerla, y tratando de recordar cómo era estar viva. Sin embargo, al cruzar el claro central del bosque, el suelo se abrió y reveló una entrada secreta. Un vórtice irresistible atraía a Sofía sin dejarle opción alguna de escapatoria. Al caer en el abismo, las almas del bosque, lideradas por Elena, intentaron detener aquello que había desatado, pero fue demasiado tarde. La oscuridad la envolvió por completo, y los gritos de las almas perdidas la acompañaron en su descenso. Desde entonces, las noches de luna llena resuenan con los llantos de una nueva alma atrapada, mientras el bosque guarda celosamente sus secretos y duele con cada nueva víctima. El bosque de las almas perdidas sigue siendo un misterio sin resolver, y se dice que todavía espera al próximo incauto viajero que se atreva a desentrañar su dolorosa historia y sumar su voz al coro de las almas que lloran en la oscuridad eterna. Los espejos son objetos cotidianos, inofensivos, o al menos, eso queremos creer. ¿Alguna vez te has sentido observado al mirarte en uno? ¿Te has preguntado si lo que ves realmente refleja la realidad o algo más? Hoy te contaré una historia que ha despertado miedos desde hace siglos. Una historia sobre las sombras que, dicen, viven dentro de los espejos. Esta es la historia de las sombras en el espejo. Desde tiempos inmemoriales, los espejos han sido considerados portales a otro mundo, un reflejo no solo de nosotros mismos, sino de algo más oscuro. Las leyendas cuentan que, en ocasiones, esos reflejos cobran vida propia. Hay quienes creen que las sombras que se ven en el espejo no son simples ilusiones, sino espíritus atrapados, entidades que observan desde el otro lado, esperando una oportunidad para cruzar al mundo real. A lo largo de los años, muchos aseguran haber visto algo más en sus espejos, algo que no debería estar allí. Algunos han contado que, al apagar las luces,
ven siluetas moviéndose detrás de ellos en el reflejo, sombras que desaparecen tan pronto como prenden la luz. Otros testimonios hablan de un reflejo que actúa con un ligero retraso, como si estuviera imitando sus movimientos desde otro plano. Estas experiencias han dejado a más de uno con la sensación de no estar solo frente al espejo. ¿Por qué sentimos miedo al mirar fijamente un espejo? La psicología sugiere que el espejo nos enfrenta a lo desconocido. Cuando vemos nuestro propio reflejo, el cerebro puede entrar en un estado de confusión, especialmente en la penumbra, donde la luz juega con nuestra percepción. Esto crea una sensación de inquietud, haciéndonos imaginar presencias que podrían no estar ahí, o tal vez sí, justo detrás de nosotros, en el espejo. El espejo ha sido un elemento recurrente en el terror. Desde cuentos de terror antiguos hasta las películas de hoy, los espejos han sido usados como un símbolo de misterio, de reflejos alterados y realidades distorsionadas. Algunas leyendas urbanas dicen que, si apagas la luz y repites ciertas palabras, podrás ver algo más en el espejo, una sombra que no es la tuya, sino una entidad que espera en el reflejo. La próxima vez que te encuentres solo frente a un espejo, piénsalo 2 veces antes de apagar la luz. Nunca se sabe qué puede estar observándote desde el otro lado. ¿Alguna vez has visto algo extraño en el espejo? Déjame tu historia en los comentarios y suscríbete si quieres más relatos como este. Nos vemos en el próximo misterio, si te atreves a mirar. Cuenta la leyenda que en el corazón de la ciudad, escondida entre edificios grises, se encuentra la casa de los espejos rotos. Pocos se atreven a acercarse, y aquellos que lo hacen rara vez vuelven a ser los mismos. La historia comienza con Paula, una joven apasionada por lo sobrenatural y el misterio. Siempre había escuchado rumores sobre la casa y decidió que era el momento de descubrir lo que se escondía tras sus muros. Una tarde nublada, Paula llegó ante la imponente fachada de la casa. Las ventanas polvorientas y las puertas chirriantes parecían murmurar secretos olvidados. Con una mezcla de miedo y emoción, empujó la puerta y entró. Un aire frío la envolvió de inmediato, como si los propios muros la advirtieran del peligro. A medida que avanzaba por los pasillos, podía ver cómo los espejos de las paredes reflejaban sombras que no eran suyas. Al llegar a un amplio salón, se encontró rodeada de espejos rotos. El piso crujía bajo sus pies, y cada fragmento de espejo parecía mirarla con ojos propios. Sin embargo, uno de ellos llamó su atención en particular. En su reflejo, Paula pudo ver una figura tras ella. Se giró rápidamente, pero no había nadie. El corazón le latía con fuerza mientras intentaba racionalizar lo ocurrido. Decidió acercarse más al espejo, y al hacerlo, la figura del reflejo comenzó a hablar. Su voz era un susurro frío y lejano. «Libéranos», decía repetidamente. Paula retrocedió aterrorizada, pero no podía apartar la vista de aquellos ojos espectrales. Fue entonces cuando comprendió que los espejos no solo reflejaban formas, sino almas atrapadas. Con valentía, Paula alargó su mano hacia el espejo. Al tocarlo, sintió una corriente helada recorrer su cuerpo, y de repente, el mundo se tornó oscuro. Cuando recobró el sentido, se encontró de pie en el pasillo de ensueño. A su lado, un extraño hombre con facciones pálidas la observaba con agradecimiento. «Nos has liberado», dijo con voz cálida. Confundida, Paula preguntó qué había sucedido. El hombre le explicó que las almas de la casa habían sido prisioneras de una maldición. Entonces, Paula comprendió que había roto el hechizo. Con alivio, salió de la casa sintiendo el peso de los años desaparecer. Desde ese día, la casa de los espejos rotos permanece silenciosa, un recordatorio del pasado y un triunfo del coraje sobre el miedo. Existen leyendas que se cuentan en voz baja, historias tan inquietantes que aquellos que las escuchan se quedan marcados para siempre. La leyenda de la maldición de los 7 susurros es una de ellas. Hoy te llevaré a un lugar desconocido por muchos, donde se dice que los susurros no son simplemente un eco en la oscuridad, sino una advertencia. ¿Te atreves a escucharla hasta el final? La historia de los 7 susurros comienza hace más de un siglo en una pequeña aldea, casi perdida en el tiempo. Según las leyendas locales, un extraño forastero llegó al pueblo. Nadie sabía de dónde venía, pero su presencia fue suficiente para incomodar a todos. Se decía que llevaba consigo una maldición, algo oscuro que nadie podía comprender. Con el tiempo, los habitantes comenzaron a escuchar susurros extraños en sus casas, voces que parecían advertirles de un peligro inminente.
Una noche, el silencio en la aldea fue interrumpido por 7 susurros, cada uno distinto y cada uno más fuerte que el anterior. Al principio, los habitantes pensaron que era el viento o una alucinación, pero pronto se dieron cuenta de que cada susurro venía acompañado de una desaparición. Uno a uno, 7 personas desaparecieron sin dejar rastro alguno. Y lo más aterrador, cada vez que alguien se desvanecía, un nuevo susurro aparecía en el aire, como si una entidad reclamara su presencia. Los pocos sobrevivientes que escaparon de la aldea han contado historias aterradoras. Algunos dicen que lograron escuchar los susurros llamándolos por su nombre. Otros aseguran que vieron sombras acechándolos en la noche, figuras que parecían surgir de la misma oscuridad. Sin embargo, una cosa es clara, aquellos que han oído los 7 susurros jamás han vuelto a vivir en paz. La maldición los sigue, como un recuerdo sombrío de que no hay escapatoria. En tiempos modernos, la leyenda ha sobrevivido, extendiéndose por todo el país. Hoy en día, muchas personas visitan la aldea, buscando experimentar los susurros por sí mismos. Algunos escépticos creen que es solo una historia para atraer turistas, pero hay quienes juran haber oído los susurros en el silencio de la noche. ¿Será esta maldición real o simplemente un eco de una historia olvidada? Así que dime, ¿te atreverías a visitar esta aldea y escuchar los susurros? Déjame tu opinión en los comentarios y cuéntame si alguna vez has experimentado algo parecido. No olvides suscribirte si quieres escuchar más historias como esta. Quizá, el próximo susurro sea para ti. En un pequeño pueblo envuelto por densos bosques, se encontraba una antigua casa en la colina que todos evitaban. Ana, una joven periodista en busca de historias fascinantes, había oído rumores sobre aquella casa. Decidida a desentrañar el misterio, se armó con una linterna, su grabadora y una valentía que pronto estaría a prueba. Al acercarse a la puerta, el viento susurraba entre las ramas, casi como si la naturaleza misma le advirtiera del peligro. El aire era frío, y la niebla se cernía sobre el suelo, envolviendo la antigua estructura en un velo de misterio. Aunque sentía un escalofrío recorrerle la espalda, Ana empujó la puerta que crujió ominosamente al abrirse. Cada habitación parecía contar una historia de tiempos pasados, con muebles cubiertos de polvo y retratos descoloridos. Sin embargo, lo que capturó su atención fue un susurro casi imperceptible que parecía provenir del piso superior. Decidida a grabar los sonidos, Ana subió las escaleras que gemían bajo su peso. Al llegar al último piso, el susurro se intensificó, envolviéndola en una aura de ansiedad. Las sombras parecían moverse, jugando con su mente mientras buscaba el origen de aquel sonido perturbador. Tomó coraje y abrió la puerta que llevaba a un desván cubierto de telarañas. En el centro del desván, descubrió un antiguo diario con páginas amarillentas. Al abrirlo, Ana sintió un escalofrío más intenso que cualquier susurro. Las palabras del diario hablaban de una antigua tragedia familiar, de secretos oscuros y promesas rotas. Con cada palabra que leía, el susurro crecía, hasta convertirse en un grito ensordecedor que resonaba en su mente. Comprendiendo el peligro, Ana retrocedió apresuradamente, pero al girarse, la puerta se cerró de golpe. La linterna titiló y se apagó, dejando a Ana sola en la oscuridad, con el susurro rodeándola, amenazante y constante. La gente en el pueblo cuenta que desde aquella noche, la casa permanece en un silencio inquietante, pero algunos juran que si escuchas con atención cuando el viento sopla fuerte, todavía puedes oír un susurro en la oscuridad, el eco de una joven que buscó respuestas donde no las había. La noche del 20 de agosto de 1989, en un lujoso barrio de Beverly Hills, se escucharon disparos desde la residencia de José y Kitty Menéndez. Los hermanos Lila y Eric, entonces de 21 y 18 años respectivamente, irrumpieron esa noche en su hogar y asesinaron a sus padres con escopetas. El crimen dejó perplejas a las autoridades locales y conmocionó a la nación. José Menéndez era un poderoso ejecutivo de la industria del entretenimiento, conocido por su fervor y ambición inquebrantables. Kitty, su esposa, había dejado su propia carrera para dedicarse a su familia, aunque en sus últimos años luchaba con problemas emocionales. Lila y Eric crecieron en un ambiente de privilegio, estudiando en prestigiosas escuelas y viviendo rodeados de lujos. Inicialmente, los hermanos proclamaron su inocencia. Relataron la supuesta historia de intrusos desconocidos que habían irrumpido y asesinado a sus padres. Sin embargo, sus actos posteriores comenzaron a levantar sospechas.
En los meses siguientes al asesinato, los jóvenes llevaron un estilo de vida extravagante, gastando grandes sumas de dinero en coches, ropa y viajes. La investigación dio un giro cuando Eric confesó los asesinatos a su psicólogo, el Dr. Jerome Ciel, quien grabó secretamente las sesiones. Esta evidencia resultó crucial cuando la novia del psicólogo, perturbada por lo que había escuchado, informó a las autoridades. Arrestados finalmente en marzo de 1990, Lyle y Eric se pusieron en el centro de uno de los juicios más mediáticos de la década. Durante el juicio, los hermanos admitieron haber matado a sus padres, pero alegaron haber actuado en defensa propia debido a años de abusos físicos y psicológicos por parte de José. El caso dividió a la opinión pública. Algunos los veían como víctimas de un entorno familiar disfuncional y abusivo, mientras que otros los consideraban jóvenes mimados que querían adueñarse de la herencia de sus padres.